este tiempo. Padre, muchísimas gracias por eso, porque te podemos llamar Padre. Gracias porque siempre has cuidado de nosotros, siempre has extendido tu mano de amor sobre nuestra vida. Y hoy quiero pedirte que en este tiempo lo sigas haciendo y lo hagas de una manera poderosa sobre cada uno de los que estamos acá. Padre, no sé por qué me escogiste a mí para compartir tu palabra con este pueblo que tú amas tanto, pero te doy muchas gracias y te pido que seas tú a través de mí. Elimina mi yo y sé visible solamente tú, porque solo tú mereces la gloria y la alabanza. Y que este sea un tiempo de tu manifestación, trayendo vida a través de tu palabra. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Hoy estoy contento porque después de algún tiempo de no predicar, y no es que no quisiera, después de no hacerlo, hoy vuelvo a estar aquí compartiendo la palabra. El último mes mi esposita estuvo compartiendo la palabra y a mí me edificó mucho. A mí me bendijo mucho. Yo estoy seguro que a muchos de ustedes, es más, yo escuché a muchos de ustedes que me dijeron, me ha bendecido tanto esa palabra. Y yo sé que hoy Espíritu Santo va a seguir hablando a nuestro corazón. Hoy vamos a hablar acerca de las pruebas. Vamos a hablar por qué somos probados. Muchos nos hemos preguntado en medio de nuestro proceso, le hemos dicho a Dios, Dios, ¿por qué? ¿No es cierto? ¿Alguna vez alguien ha hecho esa pregunta al Señor? Pero preguntar por qué, gracias, no es lo único que vamos a hacer, sino hoy también vamos a pedirle a Él que nos muestre un para qué. Porque no es lo mismo preguntarle al Señor cuando estás en tus pruebas, Señor, ¿por qué? Que preguntarle ¿para qué? Porque el Señor siempre tiene un propósito y siempre tiene un lugar hacia dónde llevarnos. La última temporada en la iglesia, no sé, 2023, 24, fue una temporada, sobre todo por ahí a mediados del año pasado, fue una temporada tremenda. Habían muchas pruebas por todos lados. Habían unos siendo probados en la parte económica, otros en la parte familiar. Otros estuvimos siendo probados y llevados al límite en temas salud. Yo les voy a contar algo, con mi esposa, decíamos, Jesús, o sea, ni siquiera podemos atender a todos. Y en medio de nuestros propios procesos, o sea, ¿cómo va a ser? Y lo que estoy diciendo es que todos nosotros hemos sido probados. Hemos visto cómo nuestra fe y nuestra fidelidad ha sido probada en estas temporadas. Quiero aprovechar, adelantarte algo. Dios no permite las pruebas porque Él te quiera hacer algún mal o porque Él quiera destruirte. Dios está trabajando en tu vida y en tu corazón mientras tú estás atravesando alguna prueba. Y es cierto, algunos nos hemos preguntado, Señor, pero ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Señor, si yo soy cristiano, ¿por qué me tiene que suceder? ¿Por qué tengo que atravesar estas cosas? Si yo te amo, Señor, si yo te sirvo, si yo creo en ti, si yo te entregué mi vida, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Y quizá a lo largo de esta prédica tú vas a comprender mucho el por qué. Pero como te decía, yo he orado para que Dios también nos muestre para qué. ¿Para qué Dios está haciendo o está permitiendo que nosotros pasemos por nuestros procesos y por nuestras pruebas? Ahora sí, nos vamos al Salmo 66, desde el versículo 8. Que ahí íbamos, pero Wernercito nos interrumpió, pero bueno, que apareció el muchacho. ¿Lo tenemos ya todos? Sí, ya lo teníamos. Y dice, entre signos de admiración, dice, bendecid pueblos
a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalaran. Aquí el salmista está alabando a Dios y está dando gracias porque no resbaló, aún en momentos difíciles. Versículo 10. Porque tú, Dios, ¿qué sigue diciendo? Porque tú, Dios, ¿qué? ¿Quién probó a quién? ¿Quién probó? ¿Quién fue probado? Porque nos probaste, punto y coma, nos purificaste como se purifica la plata. Está hablando ahí de un proceso. 11. Nos metiste en la red. ¿Quién quedó dentro de la red? ¿Quién metió en la red? ¿El diablo? ¿Quién metió en la red? Dios. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Uy, qué fuerte va esto. Y espérese, mire el otro. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pero termina. Entre signos de admiración otra vez. Pasamos por el fuego y por el agua, pero nos sacaste a la abundancia. ¡Wow! El proceso fue fuerte. El proceso fue duro y vamos a ir viendo cómo se siente estar en medio de ese proceso. Pero al final Dios nos saca a la abundancia. Y miren qué lindo este pasaje que leímos, porque comienza adorando, diciendo alaben a Dios, alaben su nombre. No dejó que resbalemos. Y luego de alabarlo, empezó a describir este salmista que él pasó pruebas, que su pueblo pasó pruebas, que su pueblo pasó un proceso, pero termina de manera gloriosa diciendo, pero tú nos sacaste a la abundancia. El proceso tiene un hacia dónde, es la abundancia. Ahora, es bien curioso porque ¿quién? Y ahora estoy haciendo una pregunta. ¿Quién se pone a dar gracias a Dios y se pone a alabarlo porque está en una prueba? ¿Quién? Bien, sea un par. Aunque esté sufriendo, ¿quién le da gracias en medio de la prueba? Y está bien, mejor dejen su mano abajo. Porque yo creo que uno solo puede dar gracias a Dios y alabar a Dios en la prueba cuando uno entiende cuál es el resultado que viene. Cuando uno en fe puede ver el resultado de lo que Dios está haciendo, lo que va a suceder al final. Y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una mami que está embarazada, ¿sí? Va a tener a su bebé. La mujer tiene dolores de parto y sabe que va a tener dolores de parto, pero la mami está ilusionada por el bebé que va a tener. ¿No es cierto? Así sucede. ¿Dónde están las mamis? Quiero ver sus manos. Mamis, ¿quiénes aquí son mamis? Ok. Quiero preguntarles eso. ¿Se acuerdan de los últimos meses de embarazo? Hermana Alfa, hace 24 años, a esta hora, ¿cómo se sentía usted? No se sentía bien. ¿No es cierto que las mamis no duermen bien? Se sienten cansadas, les da calor. ¿Cuántas mamis dicen amén? Ajá. Va, ahora ¿dónde están los papis? Levánteme su mano. ¿No es cierto, papis, que en esta temporada les cambia el humor a las amadas? ¿Cuántos hombres dicen amén? ¿Cuántos hombres dicen amén? Eso. Pero lo que estoy diciendo es que aunque el proceso del embarazo es difícil, es incómodo, en algún momento puede ser desesperante físicamente, las mamis tienen la ilusión de que van a cargar
ese bebé. Entonces no importa la incomodidad, no importa el dolor, no importa la falta de sueño o el cansancio, las mamis, y ahí hay unas mamis diciendo sí, dicen vale la pena, tienen su mente en el resultado. Y aquí el salmista, Salmo 66, no se sabe bien quién fue ese salmista, no se sabe si fue David o si fue alguna otra persona, pero el salmista está diciendo que es eso lo que Dios hace en la prueba. Aunque no sabemos, aunque no nos gusta y es incómodo, sabemos de que Dios, o tenemos que saber, y nos está invitando a que nosotros pongamos nuestra fe en el resultado y en lo que va a suceder. En el versículo 10, si nosotros lo vemos, dice, Él nos prueba como se prueba la plata. Porque tú, Dios, nos probaste, nos purificaste como se purifica la plata. Tú, Señor, hiciste con nosotros como el proceso de purificación de la plata. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuál es el proceso de purificación de la plata? Porque está diciendo que el Señor hace igual con nosotros. ¿Cómo se purifica la plata? Porque Dios procesa a su pueblo de la misma manera que un platero procesa la plata. Mis amados, lo primero que se hace es que la plata se extrae del suelo. Y cuando la plata se extrae del suelo, no viene pura, no viene limpia, viene pegada con otros metales, viene con roca, viene con tierra, no viene pura. Pero lo primero que se hace es sacarse. Y luego, como se va a meter al fuego, la plata o los bloques son cortados en pedazos, en pedacitos para que quepan en el horno. Y se meten a un horno que llegan a la temperatura, deben de llegar a los 960 grados centígrados. Es un montón de temperatura. La plata tiene que pasar ahí porque solo al estar un tiempo en esa temperatura, solo cuando está muy caliente, la plata se comienza a separar de los otros metales. Solo cuando está muy caliente, la plata empieza a separarse de toda la demás escoria y de todas las cosas que no son valiosas y que no sirven. En el caso de la plata, cobre, estaño, hierro. Para extraer lo valioso de la plata tienen que quitarse todos estos metales gachos. Cuando Dios nos mete a una prueba y dice que Él nos procesa como se procesa la plata, Él prepara hornos de 960 grados porque dice, yo quiero que mi amigo Leonel sea puro, porque yo quiero que toda la escoria que Estuardo tiene en su corazón, todas esas cosas que no son valiosas que Estuardo tiene en su corazón, se le desprendan, porque yo tengo un precioso proceso para preparar a Estuardo, porque tengo un propósito para él. Y así como Estuardo está, no se va a mostrar en todo el valor que yo he puesto en él. Necesito meterlo, 960 grados. Para que se le quiten las mañas. Para que se le quite la incredulidad. Para romper las ataduras que le hacen perder el valor. Dios está separando las cosas que no son conforme al carácter y al diseño de Dios para tu vida. ¿Cuántos de ustedes dicen aquí, gloria a Dios, amén? Después de que está la plata un tiempo a esa temperatura, viene el proceso de la prueba de pureza. En aquellos tiempos, ahora hay otras maneras, pero en aquellos tiempos, el refinador, el platero, la única manera que tenía para saber si la plata estaba purificada es que él se asomaba al lugar donde estaba siendo expuesta al calor. Y el platero, la señal era que cuando él se asomaba
y él veía reflejada su imagen. Decía, la plata está lista. Y ahí estaba preparado ya para sacarla, pero no le sacaba hasta que su imagen se reflejaba en la plata. ¿Qué figura más linda de lo que sucede en el mundo espiritual? Porque cuando nosotros estamos en medio del proceso, porque cuando nosotros estamos en ese horno a 960 grados y Dios está al pendiente de nosotros y viendo y dice, no, todavía no me reflejo, todavía falta el proceso, todavía no se le desprende todo lo que se le tiene que desprender a este Estuardo. Pero en una de esas el Señor voltea a ver a Estuardo y dice, vi mi reflejo. Mi reflejo está en mi hija, mi reflejo está en mi hijo, está listo, está preparado. Dice 2 Corintios 3, 17 y 18. Porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así que todos nosotros con el rostro descubierto reflejamos la gloria del Señor como que si fuésemos espejos. ¿Sabes qué es lo que el Señor quiere? ¿Y por qué permite que nosotros pasemos por procesos? Porque Dios quiere que tú seas un reflejo de su imagen y un reflejo de su gloria. Pero necesitamos pasar por el mismo proceso de la plata. Y luego, cuando está listo y es extraído, ahí todavía no termina, va a los moldes. La plata se vierte, la plata líquida sobre moldes para que tome la figura que el platero pensó desde antes que empezara el proceso. ¿Vamos agarrando bien lo que Dios hace con nuestra vida? Ese es el Señor, es un platero con nosotros. Dice Malaquías 3:3, se sentará, hablando del Señor, hablando de Dios, se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria, purificará a los levitas. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes, refinándolos como el oro y la plata refinándolos para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. El Señor te está refinando, el Señor te está moldeando, el Señor te está procesando hay un propósito, es lo que hoy Dios nos está diciendo. Y luego dice en el versículo 11, y en el versículo 11 comienza a decir cómo se siente este proceso que todos nosotros pasamos. Versículo 11 dice, nos atrapó en una red. Así se siente muchas veces estar en una prueba. Nos atrapó en una red. ¿Alguien ha estado en una situación en la que dice, yo siento que no puedo salir de esto? Yo siento que no puedo decidir por mí mismo. Siento que estoy como amarrado. No tengo poder de decisión en medio de esta situación. No tengo opciones, me quedé sin opciones, no puedo hacer nada. Y muchos de nosotros nos sentimos así, no se asusten. Muchas veces pasa eso cuando Dios está trabajando en nuestra vida, cuando Dios nos está purificando, cuando Él nos está dando forma, cuando Él nos está procesando. Fíjense que en el 2020, cuando empezó el COVID, yo lo digo y me parece que hubiera sido hace un año, pero 5 años pasaron ya, 5 años, increíble. Pero hace 5 años, en lo peor del COVID, en el mes de julio, perdimos en la familia a 6 familiares, en un solo mes, los perdimos. Y terminando ese mes de julio, caemos enfermos nosotros en la casa y nos enfermamos todos. Ahí vivía mi mami, mis hijas y yo, estamos los 5 y los 5 caemos enfermos. Y fíjense que mi esposa empezó a ponerse muy mal y empezó a oxigenar bien bajito, bien bajito.
y tuvimos que tomar la decisión, porque en aquel tiempo, era en aquel tiempo que se decía, no, es que la gente solo se va a morir al hospital. ¿Se recuerdan de ese tiempo? No lleven a sus familiares. Ese tiempo fue. Y en ese tiempo nos tocó que tomar la decisión y decir, bueno, que Ivonne vaya al hospital. Y nos tocó. ¿Se recuerdan, niñas? ¿Dónde están? Allá están las dos. ¿Se recuerdan ese día? Nos quedamos así como Candy, los de mi generación, sí se van a quedar en la ventana llorando. Y no decíamos nada, ella ni se pudo despedir de ellas con abrazo, porque en esos tiempos ya saben cómo se manejaban las cosas. Y solo la vimos salir desde el segundo nivel en la ventana de mi cuarto, viendo cómo la ambulancia se iba y solo las lágrimas acá. Y nos quedamos ahí, los cuatro. A los 2 días mi mamá alcanza a mi esposa en el hospital, porque también oxigenó bajito. Y nos quedamos solitos los 3. No podíamos ni llevarle una manzana a ellas 2. No podíamos hacer nada por ellas. ¿Sí? Cuando dice acá la palabra, nos atrapaste en una red, es eso. Estamos amarrados, no podemos hacer nada. ¿Sabes? Yo te quiero decir una cosa. Si tú estás en medio de un proceso en el que sientes que no puedes hacer nada, no te apures, no pierdas la fe, confía en el Señor. Él está procesando tu ser y se siente como el Salmo 166, nos atrapaste en una red. Yo recuerdo una oración que yo hice uno de esos días, yo durmiendo desperté solo en la cama y estaba como emocionalmente agotado y mal físicamente, pues también estábamos enfermos. Y viendo a la pared, acostado viendo a la pared, dice, Padre, honestamente no tengo muchas ganas de hablar contigo hoy. No sé qué hacer, no sé ni siquiera cómo orar. Solo vengo a decirte que vengo ante tu presencia y aquí voy a estar. Y ahí me quedé. Porque yo no podía hacer más. ¿Sabes? Si tú estás pasando por una temporada así, tengo este consejo de la palabra de Dios para ti. Ríndete. No estés peleando adentro de la red. No estés queriendo romper la red. Hay situaciones, no vas a poder. Solo te vas a frustrar. Descansa en el Señor. Confía en el Señor. Ríndele tu ser al Señor. Porque es muy probable que estemos ahí. Porque Dios quiere moldearnos. Y a veces no nos dejamos moldear porque no nos estamos quietos. Porque no nos sometemos a Él. Entonces Dios hoy te está diciendo, si tú estás en medio de una de estas situaciones, te está diciendo, ríndete, ya, dile, no puedo, mis fuerzas no me alcanzan, yo no puedo, mis ideas, mis recursos no dan, están escasos para resolver la situación. Señor, pero tú sabes lo que estás haciendo en mi vida. Amén. Así que no trates de escapar del proceso. Deja que Dios haga lo que quiera hacer en tu vida. Sigue diciendo el versículo 11, sigue diciendo cómo se siente estar en el proceso. Dice, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Así se siente la prueba, así se sienten los procesos, así se sienten las presiones. Es como, ya no aguanto, es como los muchachos que estaban cargando el congelador ayer, que lo estaban llevando de allá atrás para adelante. Sí, es como el mostrador que hasta las chicas tuvieron que cargar. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Los que estaban ayer arreglando las cosas en la iglesia. Es como pesado y ya no aguanto. Sí, qué pesada carga es. Dan ganas de soltarlo, pero uno le pone todavía un poco más de fuerza. Y dice aquí el salmista, Señor, tú pusiste sobre nosotros pesada carga. Hay una versión en inglés que se llama El Mensaje, que dice, nos trajo a un país difícil y nos llevó al límite. Porque eso es lo que hace a veces el Señor, nos lleva hasta el límite. Fíjate que la plata, retomando el ejemplo que aquí mismo da la palabra, el refinador se sienta
Y ya te conté, está la plata a los 960 grados y él está ahí vigilando la temperatura, viendo cuándo se refleja él en la plata. Él está ahí sentado, bien pendiente. Pero el refinador sabe que esa plata tiene que ser llevada hasta ese límite. Pero también tengo que decirte que el refinador sabe que cuando está listo es tiempo de sacarlo. El Señor no te va a dejar estar un segundo más del que tú debes de estar en esa situación. Porque Él es el buen refinador. Porque si no, el platero dice, el refinador dice, esto se va a echar a perder. Y Dios es nuestro buen refinador. Y Él no va a dejar que nosotros nos echemos a perder. Sí es pesada carga, sí se siente que uno es llevado al límite, sí se siente que uno está atrapado en una red, pero tranquila, tranquilo, el Señor está en control y Él sabe el momento preciso para sacarte de ahí. Dice 1 Corintios 10:13, el Señor no dejará que seas probado, dice la versión Dios habla hoy. El Señor no dejará que seas probado más allá de lo que puedes resistir. Y en medio de los procesos, tú te tienes que aferrar a esa palabra, a esa promesa. Señor, yo te creo, tú no vas a permitir que yo vaya más allá de lo que verdaderamente puedo resistir. Pero el Señor sí nos lleva a límites. En el año 2023 hubo un submarino que se llamaba Titán. ¿Alguien escuchó del submarino Titán? Es un submarino que quiso ir a visitar el Titanic, ¿sí? Ya saben qué pasó con él, implosionó, ¡pum!, no aguantó la presión, tenía alguna falla y ¡pum!, explotó y los 5 tripulantes murieron en el instante. Fíjense que este submarino estaba construido por una empresa privada, pero los dueños no quisieron llevar a pruebas. No quisieron que pasara el proceso de pruebas porque era muy engorroso, porque era muy tardado. Aparte, ellos confiaban que ellos lo habían hecho muy bien y no llevaron ese submarino a certificar. Entonces no estaba preparado para semejante presión, no estaba listo. Los submarinos tienen que pasar un proceso de certificación. Son puestos bajo una presión grande, a prueba, para ver si están bien construidos o para ver si no están bien construidos, para ver si hay algo que reparar, para ver si hay una deficiencia. Tienen que ser puestos a prueba para que luego los constructores lo mejoren. Óyeme lo que te voy a decir. Muchas veces nosotros queremos ir a las profundidades de Dios, a las profundidades de lo espiritual, pero no vamos a poder llegar allí e ir a las profundidades si antes no somos probados por el Señor. El Señor nos prueba y es para nuestro bien, no es para destruirnos. Sigue diciendo cómo se siente el proceso, versículo 12. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Muchas veces los procesos se sienten como que si personas están sobre nosotros maltratándonos para hacer daño. Así se sienten los procesos, como que si nos están aplastando. Y a veces Dios permite que nos sintamos así en medio de los procesos. O a veces es necesario que nos sintamos así en medio de los procesos. Y a veces esas personas que están así encima de nosotros son compañeros, familia, son amigos, a veces la gente más cercana, a veces líderes, a veces pastores. Hola. Y se siente como que estuvieran sobre nosotros. Pero Dios los está usando para probarnos, para aumentar nuestra resistencia, para quitar las impurezas, como lo hace en el proceso del oro y de la plata. Mira lo que dice José el soñador, José Génesis, en Génesis 50:20, dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente.
Miren pues, José sintió que un tiempo que sus hermanos estaban cabalgando sobre él. Después sintió que los mercaderes de esclavos lo encadenaban, estaban cabalgando sobre él. Después que en casa de Potifar, vendido como esclavo, cabalgaban sobre él. Después en la cárcel como que cabalgaban sobre él. Y después un copero que lo olvida, como que cabalgan sobre él. Porque así se siente en medio de los procesos. Pero aquí el mismo José está diciendo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien. Porque Dios tenía un propósito que era darle vida a mucha gente. Amén. O sea, tu propósito. Dios tiene un propósito. Aunque tú sientas todo ese peso, aunque tú te sientas en la red, Dios tiene el propósito. Hay un bien que Dios va a hacer a los demás a través tuyo, pero es necesario que pasemos por esos procesos. ¿Cuántos de aquí quieren cumplir su proceso? ¿Sí? ¿Cuántos de aquí quieren cumplir su propósito? Noticia para los que dijeron amén. No se puede cumplir el propósito sin antes pasar por el proceso. No se puede. No se puede. Y lo vamos a ver más adelante. Dice, pasamos por fuego, en la segunda parte del versículo, y pasamos por agua. Y sí, ya dijimos, necesitamos, no hay nada más purificador y limpiador que fuego y agua. Y Dios es lo que está haciendo con nosotros, para que nosotros seamos formados para su propósito. Pero sigue diciendo, nos sacaste a la abundancia. Todo este proceso del Salmo 66 tiene por objetivo sacarte a la abundancia. Y quiero decirte tres cosas del proceso. El proceso no eres tú quien lo decide, es Dios quien lo decide. Porque Él es el platero que tiene un proceso para ti, un propósito para ti. Tienes que comprender que el proceso tiene como propósito formarte, moldearte, no destruirte. Y tienes que entender de que este proceso va a hacer de ti la persona que Dios quiere que tú seas. ¿Cuántos ahora pueden decir, Señor, yo te alabo por mi proceso? ¿Cuántos acá pueden decir, Señor, yo te alabo por lo que a mí me está sucediendo? Señor, yo bendigo tu nombre. Señor, yo te doy gracias. Dios lo que ha estado haciendo es preparándonos. ¿Verdad, Jorgito? Todos los procesos, Dios te fue moldeando, Dios nos ha ido moldeando, Dios ha ido arrancando cosas que no deberían de estar en el corazón, porque luego Dios te iba a sacar abundancia, porque allí, en el lugar a donde Dios te sacó, vas a ser de bendición para muchas más personas, comenzando con los tuyos. Génesis 41, ¿cómo voy de tiempo, mi amor? ¿Qué? ¿Voy bien? Sí, voy como 10 minutos. Génesis 41, del 46 al 52, porque estamos hablando de procesos que tienen como objetivo que cumplamos nuestro propósito. Y ahí nos encontramos con la vida de José. Y lo vamos a encontrar aquí en el capítulo 41, al José que ya está gobernando Egipto, el imperio más grande de aquel tiempo. Génesis 41, 46 dice, tenía José 30 años cuando comenzó a servir en el palacio del faraón, rey de Egipto. Después, cuando José salió de la presencia del faraón, inspeccionó toda la tierra de Egipto. 30 años. ¿Cuántos años tenía? 30. Estaba chavo, pero tenía tal sabiduría. Estaba más o menos, digamos, estaba sazoncito, ¿verdad que sí? 30 años. Y ahí comenzó a cumplir su propósito. Pero versículo 47 dice, tal como se había predicho, la tierra produjo cosechas abundantes durante 7 años. Todos estos años, José recogió toda la cosecha que creció en Egipto y guardó en las ciudades el grano de los campos aledaños. Acumuló grandes cantidades de grano, tanto como si fuera arena a la orilla del mar. Al final dejó de registrar las cantidades porque había tanto que resultaba imposible medirlo. 50. Durante ese tiempo
Antes del primer año de hambre, le nacieron a José 2 hijos y a su esposa, Asenat, hija de Potifera, el sacerdote de On. Llamó José a su hijo mayor Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todas mis angustias. Manasés es el nombre de su primer hijo. Dios me hizo olvidar todas mis angustias. Y dice: y a todos los de la familia de mi padre. Quiere decir que él perdonó a sus hermanos. Versículo 52. Llamó José a su segundo hijo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructífero en la tierra de mi aflicción. ¿Cómo se llamaban los hijos? El primero, Manasés. ¿Y qué significa Manasés? Dios me hizo olvidar, ¿qué cosa? Él no olvidó sus lecciones, él olvidó sus angustias. ¿Y cómo se llama el segundo hijo? Significa: Dios me hizo fructífero. Pero fíjense que no solo significa fructífero y nada más ser fructífero. Lo hizo fructífero en la tierra de su aflicción. José pasó un proceso increíble y Dios hizo 2 cosas en su corazón. Dios lo hizo olvidar cada angustia que vivió en el proceso, que era necesario que él pasara, porque fue necesario, para que ese José lleno de sabiduría, para que ese José lleno del Espíritu de Dios, lleno de autoridad, un José maduro, para que estuviera el José que está gobernando aquí donde estamos leyendo, José tuvo que pasar por un proceso tremendo. Pero al terminar el proceso, y eso es lo que va a suceder en tu vida, Dios te va a hacer olvidar tus angustias y Dios te va a hacer fructífero después de ese proceso. Amén. Todos queremos la prosperidad de José, ¿verdad que sí? Todos queremos el éxito en la carrera como lo tuvo José. Todos queremos su autoridad, queremos su madurez, su posición, su sabiduría, pero sin el proceso no existe el resultado, no existe. Todos tenemos un proceso. José tuvo su proceso. Todos necesitamos atravesar pruebas. José a los 17 años, hijo consentido de su papá, sus hermanos lo agarran y lo quieren matar, lo meten a un pozo. Mira con detalle el proceso. José está escuchando cuando sus hermanos están diciendo: mire muchacha, quebrémonoslo, matémoslo. Este hermano tan insoportable, su sangre, sus propios hermanos. Y uno de los hermanos dice: no lo matemos porque nos van a demandar esta sangre, mejor regalémosle a los esclavos y le decimos a nuestro papá que un animal lo mató y ustedes ya saben lo que hicieron con el traje de él, lo llenaron de sangre y todo. Luego en casa de Potifar, José, en lugar de cancelar su fe, en lugar de cancelar su relación con Dios en medio del proceso, José confió en Dios. Y ahí comienza a prosperar en la casa de Potifar. ¿Sabes qué importante es que tú te mantengas fiel en medio de los procesos? Que tú no canceles tu fe en medio de los procesos, por mucho peso que sientas o por muy atrapada o atrapado que te sientas en una red como se siente en los procesos, o como que estás pasando en fuego y agua, que tú no reniegues del Señor, sino que tú mantengas tu fidelidad, que tú mantengas tu fe todo el tiempo en medio del proceso. Necesitas hacerlo. Pero allí en casa de Potifar prosperó y Potifar lo puso sobre todo. Le dijo: estás sobre todo y tenés derecho de todo en mi casa, como que fuese tu casa, excepto mi mujer. Así le dijo Potifar. Pero ¿qué si doña Potifara le echó lente a José? ¿Le gustó? Y dijo: de que me acuesto con este, me acuesto. Y ahí andaba fastidiándolo. Atrás y atrás, y atrás y atrás, hasta que un día ella lo quiso seducir de tal manera que lo agarra de la ropa y José se zafa, rompe las ropas
Y José sale corriendo desnudo y como se arma el alboroto, la mujer dice, ese José quiso abusar de mí. Una calumnia. Y José es enviado de manera injusta a la cárcel. Y José de nuevo, a empezar de cero, otra vez. Pero José no cancela su fe. Pero José no cancela su propósito. Pero José no cancela su relación con Dios en medio del propósito. José se mantiene creyendo en Dios, siendo fiel, sirviendo a los demás como que estuviera sirviendo a Dios. Entonces él prospera también en la cárcel y queda como segundo de la cárcel. Y cuando está en la cárcel, llegan un panadero, llega un copero. Los dos tienen un sueño. José interpreta los sueños porque ese don Dios se lo había dado a José. Y al panadero la interpretación del sueño era que iba a morir y en efecto murió el panadero. Faraón lo mandó a ejecutar. Y el copero también tiene un sueño. José lo interpreta y le dice: vas a estar libre y vas a estar otra vez sirviendo donde el faraón. Y José le dice: solo te pido una cosa, pero no me olvides. No te olvides de mí cuando tú salgas de acá. Háblale al faraón de mí, sácame de acá. ¿Y saben qué sucede con el copero? Se olvida de José. 2 años más, arrancar de nuevo, a seguir aguantando vara, a seguir aguantando el peso del proceso. Pero 2 años después, faraón tiene un sueño. Sueña 7 vacas flacas que se comen a 7 vacas gordas, pero siguen igual de flacas. Y sueña después 7 espigas flacas que se comen a 7 espigas gordas, pero siguen igual de flacas. Y nadie lo podía interpretar. Y ahí el copero se recuerda: hay un hombre en la cárcel, ese me interpretó un sueño. Y lo mandan a traer, ponen guapo, rasuran, peinan, visten bien finito a José, lo traen delante de faraón. Y José interpreta el sueño. Le dicen: no, son 7 años de abundancia y son 7 años de escasez y la escasez va a ser tan fuerte que la gente va a olvidar los años de abundancia. Pero miren, José bien pilas, había aprendido a hacer pilas en el proceso. Le dice: rey, te convendría tener a un administrador, a un hombre sabio que administre todo. Entonces viene faraón y dice: ¿quién más sabio? ¿Quién más tiene el Espíritu de Dios como tú, José? Y pone a José y lo saca de la cárcel y lo deja como el segundo hombre. Le pone ya vestidos reales, le pone un anillo de autoridad y José ocupa ese lugar. ¿Qué está sucediendo aquí con José en esta etapa de su vida? José aprendió a lo largo del proceso a confiar en Dios, aprendió fidelidad, aprendió integridad, aprendió a administrar. Yo lo había hecho en casa de Potifar, ahora lo iba a hacer con todo Egipto. Todo el proceso fue para prepararlo para un propósito que Dios tenía. Y ni Egipto ni su familia murió de hambre. Ustedes conocen la historia, porque este hombre estaba preparado, porque en el proceso Dios lo tenía listo. Es aquí donde yo te tengo que decir: mira, todo lo que estás pasando hoy, en medio de todo lo que está sucediendo en tu vida hoy, Dios te está preparando, Dios te está capacitando, Dios te está desarrollando las habilidades para que tú luego cumplas tu propósito. Eso es lo que ha estado sucediendo en tu vida. Esto es lo que ha estado sucediendo en este último año y más. Dios te estaba preparando. Porque ahora que sirvas al Señor, no lo vas a servir como lo hubieras servido hace 5 años, hace 4. Dios ha arrancado cosas de acá, has aprendido por el Espíritu Santo muchísimas más cosas. Dios ha tenido un proceso precioso de preparación en tu vida. Ya no eres el mismo después de la prueba, aunque la prueba sea dura. ¿No es cierto, amigo? ¿Verdad que sucede? Eso es lo que ha estado pasando en tu corazón. Eso es lo que ha estado pasando en tu familia. Dios ha estado procesándote como procesa a la plata. Todo lo que un día va a cumplir un propósito pasa su proceso. Todo, David, todo.
Dios tiene un propósito, entonces tiene que ser preparado. Yo creo que me va a servir esto. Este jarrón un día fue arcilla tirada quién sabe en qué montaña o en qué sitio baldío, ¿no es cierto? Pero un día un alfarero la tomó esa tierra y empezó a quitarle todas las impurezas a esa tierra. Empezó a quitarle las ramas, empezó a quitar, tal vez hasta con insectos venían, ¿no es cierto? La estaba depurando. Y ese alfarero en su mente tenía un jarrón. Dijo, vamos a fabricar algo para que en alguna iglesia un día se pongan unas flores y se mire más guapo el templo, ¿verdad? Entonces agarró la arcilla y la empezó a moldear y le puso agua y la empezó a dar distinta forma. Y quizás no le quedaba bien y entonces el alfarero decía, no, comencemos de nuevo y ¡pum! Otra vez. Y luego quedó y dijo, no, y luego va al horno y pasa ahí su tiempo para que se vuelva sólida, porque sin horno no se vuelve sólido. Sin pruebas no nos volvemos sólidos, ninguno de nosotros. Porque había un propósito. Así como José pasó el proceso duro para luego cumplir un propósito, así tú estás pasando por un proceso porque tienes un propósito. ¿No es cierto, Claudia? Puedes venir, Shelly. Gracias. Puedes venir, Elisa y Werner, pueden venir para acá. O uno de ustedes, si no se puede los dos. O si se puede los tres. Los tres, vengan los tres. Así como la plata tiene que ser refinada y tiene que pasar un propósito. Dios nos lleva, así como la plata. Primero el platero ve, bueno, la plata sale de la cantera, son escogidos, todavía están llenos de impurezas, todavía hierro, cobre, saca el cobre, a veces, sí, ya no saca el cobre porque ya está purificado, pero al principio sí sacaba mucho cobre. Pero así con todo y cobre, así Dios los escogió, ¿verdad que sí? Así con todas las impurezas, con toda la tierra, son míos. Y de ahí los llevó al siguiente paso del proceso. Necesitan entrar al horno. Entonces tienen que ser quebrantados. Tiene que haber quebrantamiento. Es que si no, no caben en el horno. Fíjense, patojos. ¿Sí? Ok. Y viene el quebrantamiento. Y después del quebrantamiento, venimos hacia los 960 grados. Y ahí están, en ese horno, a esa temperatura. Y ahí se empiezan a desprender todas las impurezas que venían desde allá. Adiós cobre, adiós hierro, adiós toda la escoria. Y viene el platero y se asoma y dice, todavía no me reflejo ahí. Otro su tiempecito, otro poquito. Y dicen, no se me están pasando. Sí. Y ahí se sienten incómodos. Y ahí duele. Y ahí se siente uno en la red. Y ahí se siente que le están pasando a uno encima. Y ahí se siente fuego. Y ahí se siente agua. Pero cuando pasa el suficiente tiempo, cuando te rindes en medio de ese horno, la impureza se desprende. Y el Señor dice, vamos a ver, wow, se ve mi gloria allá en ellos. Ese es el proceso. Así fue el proceso de José. Y luego dice, bueno, saquémoslos, ya es tiempo. Si los dejamos más tiempo,
se me van a echar a perder y no puede ser. Y Dios se los viene acá. Bueno, y en esta parte el Señor dice, yo les doy forma, yo los voy a poner en un molde. Y la forma que les voy a dar no es casualidad. Y la forma que les estoy dando no es casualidad. La forma que les estoy dando es la que ustedes necesitan tener de acuerdo al propósito que yo tengo para ustedes. Eso es lo que el Señor les diría. Ahora reflejan mi gloria. Ahora han sido purificados. Ahora les di una nueva forma. Ahora pasando el proceso, ¿qué toca? Ahora, ¿qué les toca a ellos? ¿Qué les toca a ellos? La abundancia. Ahora a ellos les toca la abundancia, porque así dice el Salmo 66. Todo el proceso y pasaron por todo, pero yo los saqué a abundancia. Amén. Aparte de abundancia, ¿qué toca ahora? ¿Cómo? El propósito. El propósito, porque Dios, así como el alfarero, creó esto para un propósito. Él lo pensó desde antes, desde siempre, desde la eternidad. Así lo pensó con ustedes. Así que Dios no te hizo pasar por todo esto, solo para que te quedes ahí. Abundancia, qué rico. Ya, abundancia, ven, aquí estoy, disfrútame, abundancia. El Señor no nos puso para eso, no nos hizo pasar el proceso para eso, no nos hizo pasar el proceso solo para quedarse ahí. Hay un para qué. José pasó su proceso y luego José pudo entender para qué. Yo voy a hacer bendición para las naciones, yo voy a hacer bendición para mi familia. José no solo se quedó disfrutando nada más, ahora estoy en palacio, qué rico, tengo anillo, ropa elegante y aquí me quedo. No, José tenía una misión, José tenía un para qué de Dios, del Señor. José lo tenía y tú lo tienes. Hay un para qué. Daniel Rodas, hay un para qué. Daniel Rodas, hay un para qué. Ya no hay que preguntar por qué. Vale preguntar por qué, pero ya en esta etapa es para qué, papito. Camine en el para qué. Camine en el para qué. Sea valiente en el para qué. Levántese, porque muchas personas van a conocer del Señor a través de su vida, mi amigo. Levántese, levántese, brille, cumpla su propósito. No se quede ahí nada más. Qué bueno ha sido el Señor. Disfrutemos de la abundancia que viene también. Pero disfrute de la abundancia y cumpla su propósito, hijo. A cumplir el propósito, caminen, patojos. Pasaron todo lo que pasaron para tener esta forma y para ser el instrumento que Dios pensó desde antes de la fundación del mundo. Sí, un fuerte aplauso para mis amigos. Los quiero. Ya está, ya terminamos. ¿Estás entendiendo lo que el Espíritu Santo te está diciendo hoy? ¿Estás comprendiendo lo que Él te enseñó hoy? ¿Quieres preguntar por qué? Pregunta, con toda paz. Pregunta, pregunta y te vas a acordar del Salmo 66. ¿Por qué te estoy procesando? ¿Por qué te estoy purificando? Porque estoy arrancando de ti las escorias, lo que no sirve, lo que te quita el valor. Eso estoy quitando de ti. Pregunta por qué el Señor te va a decir eso. Pero también hoy te toca preguntar, Señor, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Es que qué triste sería pasar por quebrantamientos, por hornos, por procesos dolorosos, por redes, por gente sobre nuestra cabeza, para nada. Hay un propósito del Señor. Tomás, hay un propósito precioso del Señor.
Usted me ha contado algunas cosas, pero sé que no me ha contado otras. Algunas no parecen ser muy agradables, pero es la preparación de Dios para el propósito hermoso que Dios tiene para un evangelista. Para alguien que escogió desde allá, desde que no parecía ser muy valioso, y lo agarró, lo limpió, lo transformó, lo purificó, lo metió en todo el proceso y le está dando la forma para que usted camine en el llamado que Dios tiene para su vida. ¿Te gustó el proceso? ¿Lo disfrutaste? Le das gracias a Dios hoy por el proceso. Por eso es que empezaba el Salmo 66 diciendo: alabemos al Señor. Aunque venga el proceso, alabemos al Señor, porque estamos viendo lo que viene a futuro